Aquel día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la parte trasera, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, calmó al viento y dijo al mar: silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Una terrible tempestad en medio del mar. Y le dicen a Jesús, le preguntan: nos estamos hundiendo y no te importa. Y el Señor les devuelve otra pregunta: ¿por qué tanto miedo? ¿Es que aún no tienen fe? Ahí vemos la vida nuestra. Todos tenemos tremendas tormentas en la vida. Y nos sentimos como una barca en la mitad del mar. No sabemos por dónde coger, nos sentimos atrapados. No hay a dónde huir. Y entonces nosotros cuestionamos a Dios. Miren que hace 8 días el Evangelio, la parábola de la semilla, respondía a una crítica que le hacían a Jesús. Pero ¿por qué sos tan lento? ¿Por qué no estás cumpliendo nuestras expectativas? Y el Señor les decía: el reino de Dios es como una semilla que se siembra y ella va creciendo por sí sola. Y ante esa pregunta de hoy, nos estamos hundiendo, ¿no te importa? Es decir, ¿estás dormido? La respuesta del Señor es otra pregunta: ¿por qué tanto miedo? Y así nos devuelve el Señor la respuesta a la pregunta. Porque nosotros le decimos: Señor, mira, como estoy de enfermo y de enferma, ¿no te importa? Me quedé sin empleo. Tengo 3 meses, 6 meses, 1 año sin poder encontrar un trabajo, tantas necesidades en la casa. Es que no te importa. Estás como dormido, en silencio. Mírame, Señor, cómo me abandonaron, me dejaron solo. Cómo siento esta soledad tan horrible. Me estoy muriendo de la soledad. Me siento tan solo, tan sola. Es que no te importa. Mira, Señor, a mi hijo, a mi hija. Miran por los caminos que están. Mira esos familiares míos que están en esos vicios, en la droga, en el licor, y llevan años en eso. Es que a ti no te importa. Y así tantas cosas, en esas tormentas horribles que tenemos en nuestra vida, en ese desespero, y no sabemos para dónde pegar. Y ya sabemos cuál va a ser la respuesta del Señor. Otra pregunta: ¿todavía no tienes fe? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tan cobarde? Y miren, si los discípulos le hacen esa pregunta a Jesús, ¿es por qué? La respuesta es muy sencilla:
porque Él está ahí. ¿Sí o no? Si no, no le hubieran podido hacer la pregunta. Él estaba ahí, en la barca. Y miren que el Evangelio nos dice que habían más barcas. No era solamente eso, ¿sí le pusieron atención? Habían otras que iban detrás, eran varias. Pero solamente el Evangelio se centra en el arca donde iba Jesús. Las otras desaparecieron. No sabemos si se hundieron, si se devolvieron, si pegaron para otra parte, no importa. Sino que el evangelista dice, no nos importa es la barca donde Jesús estaba y estaba dormido, y allá en la proa, en la parte de atrás, perdón, en la popa, porque la proa es la parte delantera. Esa era la barca importante donde estaba Jesús. Y por eso ellos pudieron ir a despertarlo, a decirle lo que sentían, el miedo que tenían, porque Jesús estaba allí. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que Jesús esté en nuestra barca. Puede venir los aguaceros que sean, las tormentas que sean, porque van a venir. Miren esto tan revelador del Evangelio. No porque Jesús estaba ahí, no hubo tormenta, porque estaba ahí no hubo tormenta. Entonces nos dice el Evangelio, esa barca era quietecita, en cambio las otras eran moviéndose en olas y estaban para hundirse. En cambio donde estaba Jesús, el arca estaba quietecita, la barca no le pasó nada, todo el mundo estaba tranquilo, feliz. Todo lo demás se apaga y solamente importa es la barca donde está Jesús, y esa está para hundirse. Pero lo importante es que Jesús está allí. Tenemos que nosotros tener cuidado en eso, porque nosotros muchas veces cometemos una estupidez. Bajamos a Jesús de la barca y montamos a otros y echamos para dentro del mar y dejamos a Jesús allá atrás. No es como en el Evangelio que lo que quedó atrás fueron las barcas. Muchas veces en nuestra vida lo que quedó atrás fue Jesús, y montamos a otros y comienza la tormenta y luego, ¿pero por qué? ¿Y qué hacemos? ¿Para dónde pegamos? Y le decimos al otro, a la otra, y le contamos toda nuestra vida a este, a aquella, a la otra, y al que aparezca, al que esté en la barca, y le contamos, y en eso nos quedamos en un desahogo, porque no podemos hablar directamente con Jesús, con el Señor, porque Él no está en la barca, es decir, en nuestra vida. No te importa, Señor, que nos hundamos. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso al Señor? ¿Cuántas oraciones no he hecho? ¿Cuánta misa no he ido? Hasta sin gana, y ni siquiera he estado allá, pero bueno, he estado. Y aquello y lo otro, y no haces nada. Estás dormido, no te moves. Es que no te duele mi sufrimiento, es que no te duele mi angustia, no te preocupa mi miedo. Y la respuesta del Señor es, ¿por qué tan cobarde? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué falta de fe? ¿Qué es lo contrario del miedo? La fe. Y recordemos que la fe es una gracia de Dios. Eso no es un pensamiento positivo. Los pensamientos positivos son pensamientos positivos, no más. Eso no es fe. La fe es una gracia que nos concede el Señor. Esto parece que se fuera a hundir. Esto parece que fuera a terminar mal. Esto parece que no tiene arreglo. Parece que yo hubiera nacido para sufrir, para estar mal. Pero entonces la cuestión es tener fe. Qué bueno que cambiáramos esa pregunta hacia Jesús, hacia el Señor. Qué bueno que en vez de decir, es que no estás viendo lo que está pasando, no estás viendo que me estoy hundiendo, es que no te importa. En vez de hacerle reclamos a Él, nosotros decirle, Señor, ¿por qué tengo miedo si no hay nada imposible para ti?
tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.